Hago extensivo nuestro atento saludo y deseo de éxitos a todos los emprendedores del Lima Norte, el Perú y el mundo, a quienes llegamos a través de Radio La Familia 105.1 FM y a través de la www.radiolafamilia.com con noticias, puntos de vista y, por cierto, agradeciendo a nuestro auspiciador, el Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú, COMPIMEP, una de las principales organizaciones del país, quienes impulsa programas que facilitan el desarrollo de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Contamos con el área de la Defensoría MIPYMES, compuesto por un staff de abogados, a cargo del doctor José Manuel González, el área de asistencia financiera y crediticia a cargo de la exgerente del Scotiabank, la licenciada Miriam Rivera Choi, la bolsa de productos, oferta y demanda de productos a cargo del empresario José Arredondo y el área de educación empresarial a cargo del ingeniero Walter Acosta. De hecho, COMPIMEP viene haciendo un trabajo importante a nivel nacional y de igual forma contamos con el soporte de la Corporación de Inversiones y Negocios Pymes Perú S.A., empresa dedicada a la construcción y el corretaje inmobiliario a nivel nacional. Damos inicio al programa del día de hoy con el primer tema, el comentario en todo caso, sobre la informalidad pone en peligro a la economía y el empleo en el Perú. Un artículo que hemos publicado y estamos haciendo el trabajo de escribir un libro sobre realmente el tema de la informalidad. ¿Qué es más fuerte? ¿La corrupción? ¿La delincuencia? ¿O la informalidad? Realmente, a medida de ir investigando, he encontrado cosas que me asombran. Resulta que la madre de todo esto, lo señalado, en realidad descansa en la informalidad. Pero no podemos entrar a este mar sin antes ir tomando algunos aspectos. Hablemos de la informalidad empresarial. Informalidad que por un lado genera dolor de cabeza y por otro lado ha generado alternativas de desarrollo. Una de ellas es Gamarra, donde varios provincianos llegaron hace más de media década con un plástico en la vereda de la calle y empezaron a hacer negocios y hoy día son industriales o comerciantes prósperos, dueños de galerías. Este libro, Gamarra, Coraje de Gigantes, publicado por el economista Humberto Sánchez, tiene una información importante de esta historia a quienes no le daban medio y hoy son empresarios solicitados realmente por empresas importantes y reciben promesas, o mejor dicho, ofertas importantes incluso del mundo de la banca. Por eso es importante entender dónde está la raíz de la informalidad, cómo solucionar la informalidad y cómo empezar a desarrollar el impulso empresarial. En el Perú se dice que hay un 70% de informalidad y yo creo que hay hasta un 80% y más adelante lo voy a sustentar el porqué. Pero quiero seguir en Gamarra. Gamarra que hoy se ha tornado en la atención de gente importante, no solo del Perú, sino del mundo. Por recordar una de ellas, el 17 de octubre del 2012, cuando visitó Hillary Clinton, por entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos, la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Nada más fueron a pasear y a hacer compras en Gamarra, por poner un ejemplo de aquel esfuerzo de informales, cómo se convierte en un atractivo. Estoy tratando de colocar las realidades para ir sincerando el camino, ojalá por donde debería de apuntalar nuestros próximos gobernantes. Eso es por hablar de uno de los temas. Pero si nos remitimos a la historia, si nos remitimos el por qué no se avanzaba en la formalización, por qué Gamarra incluso tiene serios problemas con la informalidad hasta el día de hoy, y es una bomba de tiempo desde mi punto de vista. Gamarra ha crecido comercialmente. Un metro de terreno cuesta allí en el orden de los 15 a 20 mil dólares. O sea, el costo de un alquiler de 2 metros puede estar entre los 600 y 800 dólares mensuales. 2 metros.
Sin embargo, no se ha avanzado en un crecimiento sostenible, no se ha logrado una marca colectiva, no se ha logrado posicionar realmente como una etiqueta de competitividad en los mercados del mundo. Se ha dejado que cada uno haga todos sus esfuerzos. El 8 de agosto de 1990, el llamado Fujishoku, anunciado justamente en esa fecha, junto con ello venía el anuncio del decreto legislativo 705, Ley de Promoción de Microempresas y Pequeñas Empresas, la cual después del anuncio se publicó el 5 de noviembre del año 91. Y en este contexto se anunciaba, por ejemplo, el registro simplificado para facilitar la formalización, y se empieza a trabajar el sistema tributario creando incluso el RUS. La pregunta es, ¿ha solucionado? ¿Ha contribuido a la competitividad de nuestras empresas? La respuesta definitivamente es no. Por lo tanto, no nos han entendido cuál es la realidad y han aplicado instrumentos equivocados, posiblemente construidos desde un escritorio, desconociendo la realidad de los emprendedores, en este caso, por hablar de Lima. Hay que conocer las realidades de todo el país, porque estamos hablando de los empresarios de todo el país. Desde mi punto de vista, la informalidad se convierte en una bomba de tiempo. La informalidad está creciendo. Recuerden que no por tener RUC ya es formal, no es cierto. Pueden tener RUC y declaran el 50%, el 80%. Entonces, o justifican solamente para casos, para algunos clientes. Eso no es formalidad. Formalidad es cuando, por conciencia y porque el empresario sabe que siendo formal gana, sabe que hay instrumentos que le facilitan para crecer. Por lo tanto, cuando uno empieza a mirar que la informalidad es una bomba de tiempo, es que va quebrando otras industrias formales, y va quebrando instituciones, y va corrompiendo funcionarios, y funcionarios que se prestan. Pero dejo claro esta parte. La corrupción existe porque hay corruptos y porque hay corruptores. Es decir, la responsabilidad de ambas partes. Entonces, por un lado, la informalidad existe por el incumplimiento a las normas legales vigentes. La informalidad pone en peligro la salud pública por los efectos de la contaminación, que ese es el otro tema, usando la vía pública. Es parte de la informalidad. La informalidad, que en este momento se aglutina en ciertos puntos de los paraderos, facilita la delincuencia. Ese es otro problema. Seguimos en la informalidad, donde crea caos. La informalidad, en algunos casos, ha puesto en peligro y ha habido incendios. Hay que acordarnos de varios mercados, centros comerciales. Entre ellos, recordarán ustedes lo de Mesa Redonda, del 29 de diciembre del 2001, 7:15 de la noche, donde se convirtió en una tragedia con más de 500 pérdidas de 500 vidas que fueron realmente abrazados por el fuego, pérdidas cuantiosas de dinero y con personas que sufrieron una serie de quemaduras. Pero no solo es eso, hay varios otros centros comerciales, otros mercados. La informalidad sin tener autorización de defensa civil, municipalidad, mal cableado, muy congestionados los espacios, etc. Por lo tanto, la informalidad es un problema serio, es un problema de contaminación. Estamos de acuerdo que hay que generar trabajo, pero a mí me parece importante tener en cuenta que una cosa es generar trabajo digno y otra cosa es generar, por un lado, trabajo y por otro lado, generar problemas al resto, como es la delincuencia o como es la contaminación y como consecuencia problemas a la salud. Aquella gente que está aglutinado en algunos puntos, comen a la intemperie, el humo de los carros, el polvo, tiran la basura al piso, juntos con los perros, con los gatos. O sea, ¿de qué dignidad de personas estamos hablando? ¿De qué salud estamos hablando? ¿De qué desarrollo económico estamos hablando? Estamos hablando de una economía de sobrevivencia. Algo se tiene que hacer para ayudar a las personas que se dedican a la actividad, ciertamente, como emprendedores, pero hay que facilitarle el camino a ser formal y ayudarlos a que sean competitivos.
Pero no solo es eso, la informalidad también atañe al tema de la propiedad. Hay gente que tiene una casa de 2, 3, 4 pisos y no tiene título de propiedad y en consecuencia no puede tener un crédito competitivo. Se tiene que someter a créditos usureros de más de 170% al año en algunas pymes, que por los próximos días vamos a hacer públicos los nombres de estas instituciones financieras autorizadas por la SBS. Todo eso son consecuencias de la informalidad. Frente a ello, mi pregunta a los políticos, pregunta que le hicimos al presidente Ollanta Humala en su oportunidad: ¿qué tienen ustedes dentro de su plan para facilitar la formalización y mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida para nuestros compatriotas? Ollanta Humala, el 28 de julio del año 2012, en su mensaje a la Nación, dijo textualmente: mi gobierno impulsará la implementación de incentivos a las empresas informales para su formalización a través de instrumentos que aseguren el acceso a los mercados, asistencia técnica para su gestión empresarial, asociación e innovación y la articulación empresarial entre ellos y las empresas de mayor tamaño. Esto fue el discurso en el 2012, a un año de su gobierno. ¿Algo de esto se ha logrado? Ustedes, amables oyentes, pueden dar testimonio de ello. Si los tienen, me ayudaría mucho que nos llamen, que nos escriban y nos los hagan saber. Discursos, aplausos, titulares de prensa. Y es lo mismo, en todo caso, que hoy le preguntamos a los candidatos a la segunda vuelta. No le funcionaba al presidente Humala y lanzó su Plan Nacional de Diversificación Productiva a través del Decreto Supremo número 004 en el 2014, el 8 de agosto. ¿Ha funcionado? Ya lo hemos hablado hasta el cansancio, el problema del engaño con el proyecto de Ancón. Y eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a comentar hoy día con un poco más de detalle, con una información que me parece interesante. Han tomado en cuenta, digo yo, los responsables en el Ministerio de la Producción, en el gobierno de turno, a estas 77.456 industrias formales que existen en Lima Metropolitana, comprendidas en 119 giros, de las cuales 17.593 pertenecen al rubro de prendas de vestir. Menos van a darme respuesta si les pregunto si han tomado en cuenta las 17.717 industrias formales que existen en Lima Norte, al interior de este eje importante de Lima Metropolitana. He ahí nuestra preocupación. He ahí nuestra invocación a los políticos. No gobiernen desde un escritorio. Entiendan al pueblo en el lugar de los hechos. Y cuando ustedes estén en el campo y cuando los funcionarios ensucien los zapatos, van a poder entender mejor y van a poder seguramente dar instrumentos, en este caso para la formalización adecuada. A mí me preocupa, como ciudadano, que por ejemplo estemos en un franco retroceso en nuestras reservas internacionales. En el año 2013 teníamos 65.663 millones de dólares en reservas internacionales. Hoy tenemos 61.538 millones. Ciertamente equivale a un 32% del PBI, pero no vamos a estar con el consuelo de que qué importante, tenemos plata, estamos bien, cuando realmente estamos retrocediendo. Y estamos retrocediendo no solo en ello. Miren lo que dice el INEI. Pobreza cayó, pero 6 millones viven con menos de 315 soles, según Aníbal Sánchez, jefe del INEI. Hay 6 millones, menos de 6 millones de peruanos, pero con 315 soles. Y de acuerdo al Consejo Nacional de la Competitividad, hemos retrocedido 9 puntos a nivel internacional. Entonces, ¿qué está pasando? Y estamos retrocediendo en la pobreza. 9 puntos hemos retrocedido entre el 2011 al 2015 en el tema de pobreza. Seguimos repartiendo pobreza y seguimos hablando de extrema pobreza. Estamos hablando de un 4,1% de la población peruana todavía vive en extrema pobreza. Entonces, ¿hay preocupaciones desde el lado privado? Sí, nosotros tenemos preocupaciones. Nosotros insistimos a los candidatos, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, a que precisen
sus propuestas. Hemos pedido formalmente una cita a cada uno de los dos candidatos para alcanzar nuestra propuesta, que se basa en 7 ejes importantes para el desarrollo formal de la economía peruana y evitar realmente mayores dificultades o retrocesos. Ojalá se pronuncien también, por ejemplo, sobre esta deuda de la que hablamos el sábado pasado. LAN le debe a la SUNAT 1.482.226 millones de soles. Y claro, preguntamos lo que en aquel momento, cuando Nail Hirsch era jefa de la SUNAT y señalaba que Telefónica le debe a la SUNAT 1.985 millones de soles. Preguntamos, ¿habrán cobrado? ¿Habrán hecho realidad? Esa es nuestra preocupación. Nosotros estamos en la práctica, no estamos hablando de supuestos, simplemente estamos incidiendo que sería importante los candidatos hagan un alto en sus actividades y puedan expresar con datos, con realidades. Porque fíjese, la candidata Keiko Fujimori dice: crearé un régimen tributario de tributación cero durante los 2 primeros años para las MIPES. Y Pedro Pablo Kuczynski dice: el nuevo régimen para las pequeñas y medianas empresas será temporal por 10 años y se ofrecerá a las empresas que opten por la formalización. A estas empresas se les ofrecerá 2 alternativas: pagar 10% de sus utilidades por 10 años o aportar el 2.5% de sus ventas brutas a cuenta del impuesto de las utilidades. Entonces, y si le miramos a Keiko, ¿qué dice sobre el IGB? Dice: voy a implementar un IGB justo para las pymes. ¿Cuál es el IGB justo? ¿Cuál es? ¿15%? ¿16%? ¿17%? ¿Cuál es? O sea, explíquenos. Rebajaré la tasa de interés moratoria del 1.2 al 0.5%. Yo le diría a los dos candidatos: llevemos a un sinceramiento tributario y solamente cobremos la multa y eliminémosle las tasas de interés, los costos legales si queremos formalizar el país, porque está definitivamente hecho en una cadena de informalidad. Como lo sancionaron al esposo, ya no puede abrir una cuenta en el banco, ya no puede tener su RUC porque le debe a la SUNAT, y entonces le han sacado el RUC a la esposa. Resulta que ella también cayó en el problema, han sacado el RUC al nombre del sobrino. Entonces hay una cadena de informalidad y que no pueden abrir una cuenta en el banco porque en el banco lo retienen su plata para pagarle a la SUNAT, porque se han vuelto deudas impagables. Entonces, nuestra propuesta es llevar a un sinceramiento tributario y a una reforma de fondo del sistema tributario. No de forma. O sea, no brochazos. El análisis del ITF, de detracciones, de percepciones. O sea, analizar cuál es realmente el instrumento que puede facilitar la formalización, la ampliación de la base tributaria para el desarrollo empresarial en el país. Eso es la que nosotros estamos insistiendo. Están poniendo generalidades en realidad, y eso a nosotros nos preocupa. PPK dice en su propuesta: la creación de un nuevo régimen temporal para las empresas que facturen 2.300 UITs o menos por 10 años. También habla de ley que elimine el exceso de normas legales. Bueno, ahí hay un punto importante. Eso es un punto importante. La reducción de el simplificar los procesos en la tramitología. Hay una serie de factores que cansa realmente al emprendedor y se queda en la informalidad porque gasta, y por ahí esos tramitadores que engañan a la gente, esos malos funcionarios que cobran a nuestros emprendedores con mentiras. Todo eso tiene que corregirse. Otro de los puntos que habla PPK dice: la ley de incentivo para la pequeña y mediana empresa con un tratamiento tributario especial y un régimen que permitiría formalizar la economía. Pero tienen que precisar cuál. Mi gran tema es que si no lo precisan cuál, va a ser difícil entenderlos. Nosotros necesitamos que se conozca con claridad cuáles son las propuestas reales. En el tema, por ejemplo, de la propuesta de Keiko, en otra parte, estamos hablando ciertamente del tema de la formalidad, ¿no es cierto? En la otra parte,
de la propuesta de Keiko, dice la formalidad laboral. Eso también me parece importante, pero para tener la formalidad laboral tiene que partir por la formalización del emprendimiento. O sea, si no formalizas al emprendedor, si no le ayudas a salir de los problemas que ya tiene, con las facilidades del caso, no nos van a poder obligar. Así han creado la SUNAFIL, que es la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Acaban de aumentar el sueldo básico, la irresponsabilidad del presidente Ollanta-Humala. ¿Pero en función a qué? O sea, no hay responsabilidad con la gran mayoría de nuestra población. Son 12 millones de trabajadores que están en el seno de las MIPYMES y somos más de 6 millones de emprendimientos en el país. El 99,7% pertenece a las MIPYMES. Entonces no nos están entendiendo. Necesitamos que se asuma con responsabilidad. Hay otro punto que dice Keiko: se implementará el certificado de buenas prácticas laborales. Eso está bien cuando hayas formalizado al emprendedor, cuando realmente el emprendedor tenga confianza en las instituciones del Estado. De caso contrario no lo vas a encontrar. No tiene numeración, está en alguna calle que no lo ubicas y está produciendo. No crece como quisiéramos que crezca formalmente, porque tiene que salir adelante, tiene que sobrevivir. Entonces ahí hay realmente problemas por solucionar y las propuestas no están claras desde mi punto de vista. PPK dice: casi el 70% del empleo proviene de empresas informales. Sí, pues, peor sería que no hubieran estas empresas y no hubiese empleo. Hoy día hay empleo. Y lo irónico es que hay empleo y no se tiene mano de obra calificada. Ese es el otro gran problema. Por ejemplo, en materia de educación-empresa. ¿Cuál es la relación de la universidad con la empresa y el Estado? Hablo de universidad pública o privada, no me refiero a una universidad solamente estatal. ¿Cuál es la relación instituto tecnológico, empresa y Estado? La relación de los CEPROS, empresa y Estado. ¿Cómo insertamos, cómo colocamos el eslabón para que estas instituciones de educación superior, llámese técnico o profesional, incluyendo la investigación científica y tecnológica, se esté llevando con una dirección certera para dar soluciones concretas al crecimiento y desarrollo sostenible de nuestras empresas en el país, de cualquiera fuera los rubros? Entonces, ahí hay preocupaciones y por ello, antes de cerrar esta primera parte, yo debo explicar que nosotros, como institución, con PIMEP y como programa, nosotros creemos que tiene que haber por lo menos 4 pasos importantes. El paso número 1, voluntad política, compromiso serio, real. Ese es por el lado de quienes nos gobiernan. Por el lado técnico, yo creo que tenemos que ser más activos, los mismos empresarios, los mismos gremios, las universidades, los centros de educación, los colegios profesionales. También tenemos parte de responsabilidad, hemos dejado la cuerda floja. 3, creo que tenemos que ser capaces, en este caso la parte gremial, empresarial, y aquí animo a los de Compimep, a ser cada día más fuertes. De manera que en una mano tengamos la propuesta capaces de sustentar, pero en la otra mano también capaces de ponernos de pie y defender lo que corresponde a nuestro empresariado y a nuestros trabajadores. Y el cuarto elemento, igual de responsabilidad de los gremios empresariales, ser capaces de negociar, ser capaces de hacer lobby, ser capaces de salir a los medios de comunicación, ser capaces de integrar misiones comerciales y tecnológicas a los diferentes mercados del mundo. Y solo así, aprender, traer la experiencia y consolidarlo en nuestra patria.